o máximo en la adolescencia. Es raro, es infrecuente, o como dice la viñeta siguiente, menos del 35% o menos de la tercera parte de este tipo de epilepsias van a iniciar después de la adolescencia. Y específicamente lo hace un solo tipo, ¿no? Que son las epilepsias que se caracterizan por crisis tónico-clónica generalizada solamente. Así se llama, tiene un nombre raro, pero así se llama. Muy bien, ahora, algunos datos de estas epilepsias generalizadas, genéticas o idiopáticas. Entonces, las crisis siempre son generalizadas, ¿no? O sea, no hay crisis de inicio focal al inicio, ¿no? Estas de inicio siempre son generalizadas, siempre el trazado electroencefalográfico muestra una disfunción generalizada. En el electro vamos a ver que se comprometen ambos hemisferios a la vez y las descargas son simétricas. ¿A qué le llamamos estado interictal? El estado interictal es el estado en el que el paciente no tiene crisis, o es el estado entre crisis y crisis. O sea, cuando no tiene crisis y el paciente cuando no tiene crisis se ve bastante normal, está como si nada. No hay alteraciones al examen clínico neurológico y tampoco hay alteraciones estructurales en las imágenes, por lo menos en las disponibles hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo es un electroencefalograma durante la crisis? O perdón, cuando el paciente no tiene crisis, ¿cómo es un electro, no? ¿Por qué? Porque cuando uno ve a un paciente con epilepsia, lo primero que tiene que hacer es caracterizar el tipo de crisis, ¿no? Y una vez que tiene una sospecha en base a la caracterización semiológica del tipo de crisis, tiene que pedir estudios. Lo que normalmente se pide es un electroencefalograma y es una resonancia magnética cerebral. El objetivo del electroencefalograma es evaluar la actividad eléctrica cerebral, ver si es que la descarga es de inicio focal, ver si la descarga es de inicio generalizado, ver el tipo de descarga, si es una onda aguda, si es una punta, si son... Sirve para ver, o la tomografía, ambos no se usan, pero es mejor la resonancia, sirve para ver si es que hay un defecto, una alteración estructural asociada, ¿da? Ahora, ¿qué es lo que muestra el electroencefalograma cuando el paciente no tiene crisis? O sea, cuando está normal, puede ser normal, pero también pueden haber descargas generalizadas. ¿De qué tipo? Puntas, pueden haber polipuntas, pueden haber punta ondas o pueden haber polipunta ondas, que usualmente tienen una frecuencia de más de 3 ciclos por segundo. Que estas o polipuntas o puntas ondas tengan ciclos menores de 3 veces por segundo, sí hace dudar que sea una epilepsia genética, ¿da? Ahora, ¿qué tipos de epilepsias genéticas vamos a estudiar el día de hoy? Tenemos a la epilepsia mioclónica juvenil, tenemos a la epilepsia de ausencia de la infancia, tenemos a la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada solamente y a la epilepsia de ausencia juvenil. ¿Ya? Son esos tipos. Vamos a hablar solo de los que están en rojo, pero obviamente no siendo muy incisivo, no siendo muy profundo, ¿no? Ahora, la epilepsia mioclónica juvenil es, por así decirlo, la estrella de este grupo. ¿Por qué? Porque es una epilepsia, en primer lugar, frecuente y en segundo lugar, muy, muy característica, muy patognomónica, ¿no? Fue descrita, pues, por Erpin en el año de 1867, pero fue mucho mejor caracterizada por Jans el año más o menos, pues, la década de los 80s a los 90s, ¿no? Fue Jans quien, obviamente, unió todas las descripciones que se habían hecho previamente, ¿no? Y pudo establecer las características clínicas y electroencefalográficas de este síndrome. Es un síndrome que a lo largo del tiempo, miren, ha tenido una serie de denominaciones, ¿da? Una serie de denominaciones. Ahora, eh, ¿por qué es importante estudiar esta enfermedad? Porque de cada 10 personas con epilepsia, por lo menos una tiene epilepsia mioclónica juvenil, o sea, es bastante frecuente. La edad de inicio suele estar en este rango entre los 6 a los 25 años, aunque obviamente en la infancia y en la adolescencia es su pico máximo de incidencia. Se distribuye con igual, digamos que proporción entre hombres y mujeres y casi la tercera parte de los pacientes tiene algún familiar con epilepsia. Ojo, el término genético no significa que sea hereditaria.
Ojo, hay que discernir esas dos. Hereditario es algo que se transmite de generación en generación, que se puede, perdón, transmitir de generación en generación, teniendo distintos tipos de herencia, ¿no? En cambio, lo genético es que se debe a una mutación de un gen o a alguna alteración funcional a nivel celular que puede ser explicada por la mutación de algún gen, ¿no? Entonces, si yo tengo epilepsia mioclónica juvenil, no significa que alguno de mis herederos tenga el riesgo de tener epilepsia mioclónica juvenil. Ahora, clínicamente, esta epilepsia mioclónica juvenil tiene una triada clásica, o sea, está constituido por tres tipos de crisis, justamente las tres crisis que caracterizan a las epilepsias genéticas. Entonces, la primera crisis en aparecer son las ausencias típicas. Miren, que aparecen entre los 5 a los 16 años, pero normalmente aparecen entre los 5 y los 8 años. Como hemos visto en el video, son breves episodios de desconexión del medio que nos rodea. El paciente no se cae, no pierde la conciencia, sino que por unos segundos el paciente comienza a mirar, ¿no?, hacia el vacío, o mira hacia arriba, o mira hacia un punto fijo, deja de responder a los estímulos externos, usualmente dura menos de 15 segundos, entre 10 a 13 segundos, y así como comienza bruscamente, termina rápidamente y el paciente sigue haciendo su vida como si ese periodo de tiempo no hubiese existido, ¿ya? Y esta ausencia típica afecta, en el caso de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil, hasta la tercera parte de ellos. Luego vienen las crisis mioclónicas. O sea, una vez que aparece primero el paciente le da las ausencias, más o menos entre 1 a 9 años después, pero usualmente el promedio son a los 3 años, ¿no? Aparecen las crisis mioclónicas, que como ya les he comentado, son movimientos tipo sacudida, ¿no? Bruscas, breves, ¿ya? Y que suelen presentarse con mayor frecuencia en horas de la mañana, después del despertar. Afecta principalmente a las unidades superiores. Es por eso que, como les comenté también en el video, como el paciente despierta, va, se lava la cara, se lava los dientes, lo hace soltar el jabón, lo hace soltar el cepillo, o unos otros van, se levantan y van a desayunar, lo hace soltar el pan, lo hace soltar la taza, ¿no? Esos son espasmos bruscos, ¿no? Ahora, la intensidad de las mioclonías es variable. Pueden ser leves, algunos lo caracterizan como torpeza, o pueden ser severos que pueden provocar caídas, especialmente si afectan a los miembros inferiores. Y en el 20% de los pacientes, estas mioclonías pueden ser unilaterales. Entonces, si vemos del otro lado, en el 80% de los pacientes, estas mioclonías suelen ser bilaterales. Cuando son unilaterales, llaman la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando, pues, de que son crisis generalizadas, ¿no? Entonces, eso llama la atención, entonces hay que corroborarlo, pues, con un electroencefalograma, ¿no? Y luego, tiempo después, aparecen las crisis tónico-clónicas generalizadas. Es como una especie de continuum, ¿no? Apareciendo una, tiempo después aparece la otra, tiempo después aparece la otra. Y usualmente estas crisis tónico-clónicas generalizadas aparecen cuando ya no hay ausencias, ya. El paciente ya no tiene ausencias, las ausencias desaparecieron, ¿no? El paciente todavía tiene crisis mioclónicas, pero aparecen las crisis tónico-clónicas generalizadas, que las sufren la gran mayoría de los pacientes. Miren, menos del 10% no las sufren, o sea, por lo menos más del 80% sí las sufren. Y aparecen meses después de las mioclonías, ¿ya? Suelen aparecer con mucho más frecuencia en las mañanas, ¿no? Y luego de un ataque de mioclonías, ¿no? Es como que te da un ataque de mioclonías, varias mioclonías a la vez, y luego te da una crisis tónico-clónica generalizada, como el video del hombre que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que muchos pacientes o muchos padres no llevan a sus hijos ni cuando tienen las ausencias típicas, ni cuando tienen las crisis mioclónicas, porque muchas veces estas suelen ser leves, suelen pasar, entre comillas, desapercibidas o suelen ser tomadas como cualquier otra cosa, menos como una convulsión, ¿ya? Y entonces es recién cuando el paciente tiene una crisis tónico-clónica generalizada, que los pacientes son llevados a la consulta. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes evalúen a un paciente más o menos entre 15 a 25 años que debuta con este tipo de crisis, tienen que hacer la reconstrucción de los hechos y preguntar si es que en algún momento ha tenido movimientos tipo sacudida, como sobresaltos que han afectado más a los miembros superiores, que hacían que las cosas se le caigan,
O si más atrás aún, en algún momento, cuando era más pequeño, ha tenido episodios donde se desconectaba del medio, mirada fija, etcétera. Porque si no lo preguntan, van a diagnosticar mal a la epilepsia que sufre el paciente. ¿Ya? Ahora, entonces es un continuo. Ausencias típicas entre los 5 a los 16 años, ya saben, el pico máximo entre los 5 y los 10 años. 1, 9 años después, el promedio 3 años, aparecen las crisis mioclónicas. En meses después aparecen las tónico-clónicas generalizadas, que usualmente son la razón que llevan al paciente al consultorio. Las dos anteriores pueden pasar desapercibidas. Cuando el paciente suele tener las tónico-clónicas generalizadas, ya no tiene las ausencias típicas, pero sí puede tener las crisis mioclónicas. ¿Ya? Ahora, como les he dicho, este tipo de epilepsia sigue un patrón o un ritmo circadiano. Son más frecuentes estas crisis en las mañanas, pero también pueden haber factores precipitantes como por ejemplo la ingesta de alcohol y la falta de sueño, ¿no? Entonces son pacientes que en su primera borrachera en la adolescencia convulsionan al día siguiente, o son aquellos que en su primera amanecida al día siguiente convulsionan. Entonces es un dato importante, ¿ya? Y algunos de ellos sí pueden tener un compromiso cognitivo asociado, o sea, problemas básicamente de la memoria del trabajo, que como ya ustedes deben recordar de sus clases de segundo año, forma parte de los tipos de memoria a corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una disfunción de la corteza prefrontal. Ahora, la etiología, como ya les he dicho, son epilepsias genéticas, usualmente están asociadas a mutaciones y en realidad los genes que pueden estar mutados son múltiples y muchos de ellos tienen que ver con las proteínas que van a formar los canales iónicos de sodio o de calcio de las neuronas. Entonces, estas solamente son un grupo, porque hay muchas otras en las cuales los pacientes tienen epilepsia mioclónica juvenil clínico, electrográfico, pero no se encuentra ninguna de estas mutaciones porque probablemente hay muchas otras que aún no han sido descubiertas. ¿Ya? Ahora, como ya les he dicho, el electroencefalograma, cuando el paciente no tiene crisis, puede mostrar puntas o polipuntas, ¿ya? Pero cuando el paciente tiene crisis, obviamente va a mostrar polipuntas de alto voltaje seguido de ondas lentas, ¿ya? Miren que hay un tipo de estímulo que va a desencadenar los crisis en este tipo de epilepsia que se llama la fotoestimulación. La fotoestimulación. Y ahí sí hago un comentario, de repente les interesa, ¿no? Como para hacer una especie de misceláneo. Yo sé que ustedes pues ya tienen, no sé, quizás entre 19 a 21 años, a 22 años, pero hace un tiempo hubo un anime muy conocido, pues que era Pokémon, ¿no? Se llamaba Pokémon, tenía, no sé, más de 20 temporadas Pokémon, ¿no? Más de 20 años se ha mantenido arriba. Uno de los capítulos de la primera o de la segunda temporada hablaba de un Pokémon llamado Porygon, ¿no? Porygon, no sé si lo conocen, pero Porygon. Durante este capítulo se libraba una batalla y obviamente en la emisión de este capítulo la batalla mostraba luces intermitentes, ¿no? De varios colores, ¿no? Pero intermitentes, así, ¿no? Muchos de los niños que vieron ese capítulo, durante la emisión de esas luces, comenzaron a tener convulsiones, justamente porque eran niños que tenían la predisposición genética de esta enfermedad, mas nunca habían sido sometidos a un factor predisponente o a un factor, digamos que estimulante de la crisis. La primera cosa que fue estimulante fue esta serie de rayos luminosos provocados por la televisión en este capítulo, y entonces inclusive el día de la emisión de este capítulo hubo un pico inmenso de pacientes japoneses o asiáticos que acudieron a las emergencias por haber tenido una convulsión, y ustedes lo pueden buscar en internet eso, el capítulo fue prohibido, ¿no? Prácticamente luego de haber pasado eso en el país de origen de la serie, no fue emitido en ningún otro país, ¿no? Entonces, encontrar ese capítulo es súper complicado en la internet porque fue prohibido, fue retirado, justamente por la capacidad de producir convulsiones en pacientes que estén predispuestos a padecer epilepsia mioclónica juvenil. ¿Ya? Entonces no se olvide. Muy bien, por ejemplo, acá tienen el electroencefalograma de un hombre de 19 años de edad,
¿no? Durante la hiperventilación. Recuerden que la hiperventilación, como vimos en el video de la niña que soplaba, también puede desencadenar las crisis de ausencia. Miren, a este hombre de 19 años le hicieron hiperventilar y miren cómo aparecieron descargas anormales. ¿Qué descargas eran? Si ustedes son un poco observadores, aunque yo sé que esto no es para ustedes, tiene polipuntas, ¿no? Donde está la manito, polipunta seguido de una onda lenta, polipunta seguido de una onda lenta, polipunta seguido de una onda lenta, ¿no? Pero miren lo que dice abajo, ¿no? El paciente no tenía manifestaciones clínicas en ese momento, o sea, no había signos clínicos de una crisis epiléptica, pero sí había signos electrográficos de descargas anormales, ¿ya? Por ejemplo, este es durante una crisis, ahí dice electroencefalograma ictal, o sea, durante una crisis, miren que hay la presencia de polipuntas, primero generalizadas, seguido de ondas lentas, ¿no? Esto sí es durante una crisis que probablemente ha sido un ataque de crisis mioclónica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Las crisis suelen durar toda la vida, pero es un tipo de epilepsia que tiene hasta un 80-90% de adecuado control de crisis con un solo medicamento. Aquellos pacientes que desarrollan toda la triada son aquellos que quizás tengan un peor pronóstico, aunque igual suelen responder bastante bien a la medicación. El tratamiento o se basa en ácido valproico. En realidad, el mejor medicamento para este tipo de epilepsia es el ácido valproico, tanto en hombres y en mujeres. Solo que cuando la mujer llega a la edad fértil, el ácido valproico obviamente está prohibido. Bueno, no prohibido, pero debería estar contraindicado, debería ser su última opción. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de producir teratogénesis, ¿no? Entonces, una mujer que desea tener hijos, no es adecuado tenerla con valproato de sodio porque pueden producirle una teratogenicidad al menor, ¿no? Al producto, al feto. Es por eso que en las mujeres en edad fértil existen otras alternativas, siendo quizás la más ideal un medicamento que se llama el levetiracetam. O sea, se abrevia con LEV, pero se llama levetiracetam, como lo voy a escribir en el chat, ¿ya? El levetiracetam, ¿no? La lamotrigina es una buena alternativa, solo que la lamotrigina es un medicamento que puede exacerbar las crisis mioclónicas, o sea, es buena para las tonicoclónicas, pero puede exacerbar las mioclónicas, y no tenemos que dar fenitoína, ni carbamazepina, ni oxcarbazepina, que son otros medicamentos antiepilépticos que también pueden exacerbar las crisis mioclónicas, ¿ya? Muy bien. Ahora, sigamos. El otro tipo de epilepsia es la epilepsia de ausencia de la infancia, que digamos que también es el otro caballo de batalla de estas epilepsias genéticas, ¿no? Tiene un inicio entre los 4 a los 10 años, su pico máximo de incidencia entre los 5 a los 8 años, ¿ya? O los 5 a los 7 años. La prevalencia es muy variable y representa dentro del grupo de las epilepsias genéticas, representa la cuarta parte, o sea, es el segundo en frecuencia por detrás de la epilepsia mioclónica juvenil, no se olviden. Y si solo nos ceñimos a la etapa de la infancia, a los infantes, la epilepsia de ausencia de la infancia representa también alrededor del 12%. O sea, uno de cada 8 niños que tiene epilepsia de ausencia de la infancia. También, obviamente, hay una predisposición genética en la familia. Suelen haber dispersos algunas personas o algunos miembros que han tenido epilepsia alguna vez y es más frecuente en mujeres. Ahora, ¿cuál es la clínica? Obviamente, como su nombre lo dice, las crisis características son las crisis de ausencias típicas, pero hasta un 40 o 45% de los pacientes pueden hacer tónico-clónicas generalizadas. Miren que las ausencias en estos pacientes pueden ser de 1 a 10 veces al día, aunque pueden ser más, pueden ser 20, pueden ser 30, más, ¿ya? Ya hemos visto el video, ¿no? Se inicia con una pérdida brusca de la relación con el medio que nos rodea, mirada fija, no respuesta al entorno, dura de 8 a 13 segundos o de, ¿no? Rangos más amplios entre 4 a 30 segundos y luego así como comenzó bruscamente, termina bruscamente y el paciente continúa con las actividades que estaba realizando. Pueden haber también, ¿no? Casos en los que
hay movimientos de los párpados, ¿no? Como que late el párpado, se mueve el párpado, pero tienen que ser leves para que sea o para que formen parte del diagnóstico de una epilepsia de ausencia típica, ¿ya? Y por otro lado, en el 45% de los pacientes pueden haber tónico-clónicas generalizadas, que son de aparición esporádicas, pero ya saben que tiene un ritmo circadiano y de preferencia aparecen en las mañanas luego del despertar, ¿da? De preferencia. Muy bien, como ustedes pueden ver, al igual que lo que ocurre en la epilepsia mioclónica juvenil, son una serie de genes y obviamente de localizaciones que han sido implicadas en este síndrome, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la proteína, ¿no? Que iba o que se forma a partir de este gen, suelen ser proteínas que forman parte de que de los canales, ya sean de sodio, ya sean de calcio, o también ya sean de aquellas proteínas que forman a los receptores GABAérgicos, ¿no? Entonces, todo tiene que ver aquí con la neurotransmisión. No son los únicos, obviamente, hay muchos más genes y muchos más aún todavía por descubrir, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque para que uno haga el diagnóstico de un síndrome epiléptico genético o de una epilepsia genética, no necesita pedir, obviamente, una mutación. No necesitamos encontrar la mutación. Basta con las características clínicas, radiológicas que ustedes encuentren en el paciente. Ahora, ¿cuál es el electroencefalograma típico de estos casos? ¿No? Durante la crisis, miren, este es un electroencefalograma ictal, o sea, durante la crisis. El que no es durante la crisis se llama interictal, ¿da? El eje durante la crisis que muestra descargas, miren, ¿no? Que trae una punta onda, y esta punta onda suele tener en promedio 3 ciclos por segundo, ¿da? 3 ciclos por segundo. Si ustedes las cuentan, miren, un segundo más o menos es entre raya y raya de estas rayas verticales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la manito, miren, ahí hay un ciclo, ahí hay otro ciclo y acá hay otro ciclo. 3 ciclos por un segundo, que un segundo lo dan las rayitas verticales, ¿no? Entonces, esa es la característica de este síndrome. Ahora, el tratamiento también es un cuadro que responde bastante bien a la medicación. Se pueden usar dos medicamentos, la etosuximida, que no hay aquí o es muy difícil conseguirla, pero también el valproato, que sí es con mucha facilidad se consigue, y ambos controlan las crisis en el 80 al 95% de todos los casos. En aquellos en los cuales por alguna razón no se dispone o no funcionan estos, podemos considerar el uso de topiramato o de la motrigina, pero la verdad es que yo he visto muchos casos, sigo varios casos y uso valproato y la gran mayoría va bastante bien, inclusive hasta con dosis bajas, ¿verdad? Y hay un buen pronóstico. ¿Por qué digo que hay un buen pronóstico? A diferencia de la epilepsia mioclónica juvenil, donde las crisis van a acompañar al paciente durante toda su vida, esta epilepsia, ausencia de la infancia, es una epilepsia que está fuertemente asociada con la edad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una gran probabilidad de que el paciente se cure con el tiempo y más o menos a los 13 a 15 años nunca más le vuelve a dar, van quitando la medicación, le retiran todo y nunca más tiene crisis. O sea, tiene una buena probabilidad de curación, ¿ya? Y el último tipo de crisis son las epilepsias, perdón, de enfermedad, de síndrome epiléptico genético, son las epilepsias con crisis tónico-clónica generalizada solamente, así se le llama, un nombre raro, pero así se le llama, ¿no? El pico de inicio de esta enfermedad va entre los 16 a 17 años y como su nombre lo dice, obviamente las crisis que lo caracterizan son crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿ya? La mayoría o un poco más afecta a los varones que a las mujeres, sí tiene una prevalencia bastante variable. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué va de 1% a 15% de todas las epilepsias genéticas? Porque justamente muchos de estos pacientes que entran aquí, por ejemplo, en algunas series que tienen un 15%, en realidad eran pacientes que tenían epilepsia mioclónica juvenil, solo que nunca se diagnosticaron bien ni las ausencias ni las mioclonías, es por eso que caen en este grupo, ¿ya?
¿Y por qué hay un 1% en otras series? Porque eso sí, preguntaron bien, se hicieron una buena historia clínica y se vieron que muchos de estos casos en realidad eran epilepsias mioclónicas juveniles que habían evolucionado. ¿Ya? Todavía no hay un consenso en los criterios diagnósticos justamente por estas dudas. ¿Ya? Ahora, también hay un gen asociado, un grupo de genes asociados y también hay una predisposición familiar. Hay familiares que han tenido epilepsia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clínica? La presencia de crisis tónico-clónicas generalizadas más o menos durante la primera o la segunda hora después del despertar. Entre la primera y la segunda hora después del despertar. ¿Aumenta estas crisis con los factores precipitantes? Claro, pues no, con el alcohol, con la falta de sueño, con el estrés, la fiebre pueden aumentar la predisposición del paciente a tener una crisis. Ojo, no estoy diciendo que el estrés cause una convulsión. No estoy diciendo que el tomar alcohol cause una convulsión. No estoy diciendo que el no dormir cause una convulsión. Ojo, esas cosas no causan convulsiones en personas que no tienen una predisposición genética a padecer una epilepsia. Pueden causar convulsiones en personas que sí tienen una predisposición genética, ¿ya? Y el electroencefalograma cuando el paciente no tiene convulsión, igual puede mostrar complejos de polipuntas hondas en la mitad de los casos. Tenemos, por ejemplo, aquí un electroencefalograma, ¿no? De un hombre de 19 años que tuvo dos crisis tónico-clónicas generalizadas, una a los 14 y una a los 18 años al despertar. Y miren cómo el hallazgo interictal es característico, ¿no? La presencia de polipunta seguida de una onda lenta, polipunta seguida de una onda lenta. Y como dijo, miren, no hubieron manifestaciones clínicas durante el procedimiento, o sea, el paciente no tuvo nada, pero tiene sus descargas anormales. Entonces, eso sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Doctor, mi hijo convulsionó a los 14 años y el día de ayer ha convulsionado a los 17 años. Interesante, miren, una crisis a los 14, una crisis a los 17, ¿y por qué? ¿Qué hizo algo diferente? Bueno, ayer salió con los amigos, llegó como a las 5 de la mañana, hoy día tenía que ir a la universidad a las 8 de la mañana, no durmió nada casi. Interesante. Le pides un electro, a pesar de que el paciente no te haga una crisis, se sale esto, ya está el diagnóstico, pues, ¿no? Ya está el diagnóstico. Y ojo, hay que resaltar esto también. En estos tipos de epilepsias genéticas, las crisis tónico-clónicas generalizadas suelen ser infrecuentes. No son tan frecuentes que te dé diario, ¿no? Suelen ser infrecuentes. Las ausencias sí pueden ser frecuentes, las mioclonías sí pueden ser frecuentes, pero las tónico-clónicas no son tan frecuentes, ¿ya? Y el pronóstico, en el 83% de los pacientes hay un buen control de crisis con la medicación. ¿Qué medicación? Valproato de sodio. Valproato de sodio es igual a epilepsia genética. ¿Por qué? Porque les va bien, pues, a los pacientes, ¿ya? Y con la evolución, con el tiempo, sin tratamiento, las crisis pueden presentarse de forma más recurrentes a intervalos más cortos. Eso es todo lo de esta primera clase. Vamos a abrir la segunda clase. No sé, igual si hay alguna pregunta, duda, aporte. Ya. Denme un segundo, voy a